Uno, dos, tres. Muy buenos días. Mi esposa, María Teresa Ortega de Ocaña, y yo soy Luis Ramón Ocaña Jiménez, pastores de esta hermosa congregación que es Unidad Cristiana Adonai, uno en Cristo el Señor, y que de aquí, desde Veracruz, para muchas personas en todas las naciones del mundo, estamos llevando este hermoso mensaje. Y hoy vamos a iniciar una serie titulada Expandiendo el Reino de Dios, que es en realidad nuestra visión, es la visión que Dios nos dio para 2023 y más que nunca lo que nos corresponde, la tarea que nos corresponde, la misión que nos corresponde, Comunidad Cristiana Adonai, unida a toda la iglesia de Cristo a lo largo y ancho del mundo, es expandir el reino de Dios. Así que tenemos que aprender de parte del Señor, basado en las Escrituras, cómo llevarlo a cabo y cómo hacerlo cada uno de nosotros, y vemos que esto es una noticia maravillosa. Así que vamos a aprender el día de hoy a lo que significa predicar el evangelio del reino. No voy a meter a que cómo se predica y todo eso, no. Voy a hablar de lo que es predicar el evangelio del reino de Dios, porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Así que recordarán ustedes, nuestra visión es para 2023, el año de expandir el reino de Dios. Todo basado en Romanos 15, 13 en adelante. Esa es la porción de la Biblia que Dios me dio para envisionarme, para inspirarme y para compartir con ustedes y todos aquellos que se quieran sumar a esta visión, lo podamos estar haciendo. A través de esa escritura, no voy a entrar en detalles, léala usted. Se trata de predicar el evangelio del reino para reproducir, que haya más discípulos de Jesús en todo el mundo. No nada más aquí en Veracruz, no nada más en su colonia, sino en todo el mundo. Dar testimonio a base de hechos de lo que Dios está haciendo en nosotros, señales y prodigios de lo que significa seguir a Jesús mediante maravillas y milagros, y el poder del Espíritu Santo que nos da autoridad y que nos da el mismo poder de Dios para llevar a cabo toda esta gran misión y visión del reino de Dios. Así que por eso empezamos el año hablando del Espíritu Santo. Si no se acuerda de algunos detalles o quiere ver otra vez todas esas enseñanzas, bueno, usted métase a YouTube o métase a Facebook y ahí están las enseñanzas que hemos hablado del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar precisamente, o a seguir hablando de lo que es predicar el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. 2 domingos anteriores estuvimos hablando cómo las redes sociales sí nos pueden servir para poder expandir las buenas nuevas. Y estuvimos viendo cómo sí y cómo no, y cómo llevarlo a cabo. Y vamos a seguir aprendiendo de eso a través del año. Pero hoy nos vamos a centrar en cómo predicar el evangelio del reino de Dios. Miren, basado en esta escritura, vamos a empezar a ver qué se necesita para poder predicar el evangelio del reino de Dios. Nuestro ejemplo es y seguirá siendo Jesús. Y Pablo hablaba de él en la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 15, dice: sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Obviamente, si leemos el antexto, estamos viendo de qué está hablando. Me he atrevido a hacerlo por causa, ojo, de la gracia que Dios me dio. La gracia de Dios, que es otra enseñanza que vamos a tocar, hablar más profundamente, aunque ya lo hemos hecho en años anteriores. Vamos a retomar lo que es la gracia, cómo funciona la gracia, cómo tener la gracia, porque de la gracia significa la plenitud de Dios sobre nosotros. Todo lo que necesitamos para poder cumplir su propósito aquí en la tierra está a través de su gracia, del regalo que Él ya nos dio gracias a Jesús. Así que Pablo no omitía que es por su gracia que él era ese apóstol, ese sacerdote, ese siervo de Dios que llevaba el evangelio del reino a muchas personas en muchas partes del mundo en ese momento conocido. Y el versículo 16 dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y aquí le voy a invitar a que se sume a esta gran visión de parte de Dios. Usted toma su Biblia y le pone su nombre, Yo, Rodolfo, tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios. Como que ahí, cuando personalizo, me comprometo, me involucro en que Dios me está hablando a mí. No le está hablando al pastor, no le está hablando a los líderes, no le está hablando a la iglesia de no sé dónde, me está hablando a mí.
Y entonces pongo mi nombre y digo, yo, Luis Ramón Ocaña, tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Es decir, aclaraba, no es mi obra, no es mi iglesia, no es mi fuerza, no es estar en mi grupo social, en mi grupo de WhatsApp o en mi grupo de Facebook, no en mi página de Facebook, no. Es entender que todos aquellos a quienes voy a compartir el evangelio se convenzan y se conviertan a Jesús, tengo algo más que hacer. Prepararlos como esos discípulos, que sean una ofrenda aceptable, es decir, que se porten bien y de acuerdo a los principios de Dios, y que sean santificados por el Espíritu, o sea, que tengan comunión con el Espíritu para que el Espíritu les dé los principios y les enseñe a vivirlos y se aparten de todo aquello que no es un principio de Dios. Eso es santificarse. Eso es el santo, es el apartado del pecado. El Señor nos aparta del pecado, Él es el que nos hace santos, el único en todo el universo que hace santos se llama Jesús. Y si tú crees en Jesús y vives con la voluntad de Jesús, Él está operando en ti y tú estás operando en su voluntad. Lo mínimo que estás haciendo es apartarte de aquello que te hace pecar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser santo, eso es santificarse. Eso es la verdad que está en la Biblia. Así que no te engañen. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros y es lo que tenemos que compartir de acuerdo a lo que es la Escritura. Así que bueno, vamos a ver los objetivos de la predicación del Evangelio y para eso le pido a mi amada esposa, bellísima esposa, que les comparta a ustedes los objetivos de la predicación del Evangelio y ya me callo. Mucho amor, ¿verdad? Muy bien, los objetivos de la predicación del Evangelio es, número 1, estamos para expandir el reino de Dios, no la religión cristiana. Precisamente el día de hoy, platicando con mis alumnos del discipulado, veíamos algo parecido. Ellos me decían que cómo era la mejor manera de estar debatiendo contra otras religiones el quién es Jesús. Y yo les decía que no es estar discutiendo los puntos con otras religiones, que es lo más importante que vean nuestro testimonio, que vean quiénes somos, cómo actuamos, qué hablamos, qué decimos, qué hacemos. Eso es lo más importante para que nosotros estemos en la posibilidad de expandir el reino de Dios, no lo que hablamos, sino lo que la gente ve. Mucha gente rechaza que nosotros les hablemos del Señor, pero cuando están en un verdadero problema, saben que nosotros tenemos la paz para enfrentar lo que sea. Saben que nosotros somos el testimonio de que pase lo que pase, confiamos en Dios y la gente se acerca. Entonces, más que estar compartiendo el conocimiento, tenemos que compartir lo que es nuestra propia vida para poder expandir este reino de Jesucristo. Entonces, la única y mejor manera de hacerlo es que nuestro proceder de todos los días esté reflejando a Cristo. Y número 2, debemos dar el mensaje del Evangelio del Reino a todas las naciones. Si bien es cierto que no podemos estar viajando, sí podemos usar las redes. Actualmente es impresionante cómo llegamos a Japón en un segundo, cómo llegamos a Rusia, China, África, etcétera. Por cierto, nuestra mentora está ahorita en África con tribus de refugiados, con tribus de niños, y es sorprendente que a pesar de la barrera del idioma, la gente está conociendo por primera vez de Cristo, y nos han mandado unas fotografías impresionantes de cómo de veras de película vive la gente en África. Así como lo vemos, así están viviendo, y es ir a todas las naciones. Y bueno, a lo mejor nunca vamos a ir a África en nuestra vida, pero ¿qué tal si sí podemos estar chateando con algún africano algún día? O si podemos estar expandiendo y con lo que nosotros compartimos todos los días en nuestras redes sociales, podemos realmente llegar a todas las naciones. Y, por ejemplo, es nuestra propia iglesia. Así es, precisamente un ejemplo. Estamos dentro de lo que es el Ministerio de Máximo Potencial. Nuestros mentores son Andrés Buxot y su esposa Tiffany Buxot.
Y dentro de todas las actividades que se generan ahí en liderazgo, está un apartado que es máxima petición. Es todos los intercesores que nos hemos unido a estar intercediendo por todas las situaciones del mundo, por las naciones, por todo el mensaje de Cristo. Y de ahí hemos estado, obviamente, de la mano del doctor y de Tiffany, avanzando no solamente a nivel país, sino a nivel de otros países. Ya se formaron grupos en donde estamos actuando o interactuando con Cuba. Y aquí tenemos a nuestra hermana Marina, que casi ya habla cubano, y está ella en un grupo de mujeres que abarca 1000 y tantas mujeres, y aquí Unidad Cristiana Donay sí se puede ir a otras naciones, por el internet, por la red social, etcétera. Nada más es cuestión de que me digan, yo quiero trabajar, pastor, véngase. Yo quiero servir, pastor, véngase. Al que quiera, eso es lo que dijo Jesús, al que quiera, está sencillo de entender. Y yo sé que todos vamos a estar participando. Es nada más para darles un ejemplo de lo que está comentando mi esposa. Sí se puede compartir el evangelio y si hay medios para compartirlo, nada más hay que buscar la voluntad de Dios. Número 3. La escritura viva no es lo que escuchamos, sino lo que aplicamos. De nada me sirve conocer que uno de los mandamientos es no mentirás, si me la paso mintiendo. Entonces, no es nunca lo que escuche, lo que lea, aunque no con esto quiero decir que no es importante conocer y sí es muy importante estar escudriñando la escritura, estar leyendo, pero es la parte que yo aplico en mi vida para ser una verdadera persona que da testimonio de Cristo en todos los ámbitos, como esposa, como madre, como hija, como profesionista, como vecina, como todos los puntos donde yo me pueda desenvolver. Eso es lo importante, que la escritura viva sea yo, sea lo que hago, lo que digo y cómo me comporto, y no precisamente agarrar a bibliazos a las personas. Y es que aquí la Biblia dice sí, pero la Biblia dice lo que yo tengo que hacer, así es que no hay la menor confusión al respecto. Lo que dice la Biblia es lo que yo tengo que aplicar, y para que se cumpla el objetivo de expandir el reino de Dios es precisamente que yo sea esa escritura viva que se está presentando con las personas. Y número 4, a través de nosotros se va a expandir el evangelio del reino de Dios porque somos su tabernáculo. Ya el Señor nos ha enseñado y sabemos perfectamente que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, al tener el Espíritu Santo más el ser la palabra viva que tenemos todos los días, más todo lo que yo hago, digo y me comporto, entonces el Espíritu Santo es realmente quien me está guiando a que yo pueda compartir ese evangelio en la manera más sencilla del mundo. Ayer alguien me decía que estaba muy lleno Plaza Américas, que estaba a reventar y que no se podía ni caminar. Sí, yo. Bueno, mi esposo. Yo iba al lado de ti, mi. Ajá, pero le comento yo a él que es exactamente lo mismo en un detalle. En un detalle tan sencillo como eso de que está lleno. Bueno, nosotros tuvimos a bien ir al cine y créanme que así sucedió, estaba lleno. La película que queríamos ver, solamente quedaban 2 lugares, exactamente 2 lugares. Yo dije, Señor, ¿te plació que yo viniera al cine sin ninguna complicación? Compramos los 2 boletos, pasamos un buen tiempo y todo se acomodó, el estacionamiento, el lugar, o sea, hasta en los detalles más mínimos que la gente pueda estar considerando. El hecho de lavar los trastes, el hecho de estar haciendo el quehacer en la casa, el hecho de andar en la calle, nuestro pensamiento es solamente del Señor y nuestro. Podemos siempre estar buscando la oportunidad de convencernos de la palabra que Dios nos da todos los días, de reconocer la relación que tenemos con el Espíritu Santo todos los días y de comportarnos como el Espíritu Santo le agrada todos los días. Y eso es estar expandiendo el reino, no solamente a las personas que conocemos, sino a muchas más personas con las cuales tarde o temprano vamos a cruzar palabra.
Sí, y más adelante, el tercer domingo, creo yo, les voy a estar predicando acerca de el tabernáculo. ¿Cómo es que sí somos el tabernáculo? Aquí tenemos toda la imagen y la explicación, pero eso vamos a traerlo a nuestras vidas, porque es muy bonito y te dice que el tabernáculo y que la gloria de Dios bajaba y que aquí está el lugar santo y el santísimo y todo eso, y eso se puede vivir, sí, somos nosotros el tabernáculo y vamos a entender por qué somos el templo de Dios y por qué Dios nos ha llevado hasta el mismo lugar santísimo a todo aquel que cree. Así que bueno, eso lo vamos a ver en otro domingo. Ahora, la estrategia principal de Jesús consistió y consiste en seguir su ejemplo. No hay otra. No ande buscando en el Facebook, en el Internet y que las estrategias y los modelos y que para ver cómo y el crecimiento. Está bien, hay muchas enseñanzas muy buenas acerca de eso. Pero vamos a partir de una enseñanza, del ejemplo de Jesús. Si yo tengo el ejemplo de Jesús, de ahí todo lo que quieras, ponle verde, blanco, amarillo, etcétera, pero yo tengo el fundamento de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hace Jesús el día de hoy a través de tu vida? Esa es la excelente noticia. Así que su ejemplo nos lleva a entender cómo organizó con sus discípulos la gran misión de expandir el reino de los cielos por todo el mundo. Llegó Jesús, empezó su ministerio y no dijo, Padre, o sea, papi, aquí está tu hijo, o sea, ayúdame para hacer esta onda de tu reino, o sea, ¿sí me entiendes? Y ponme toda una multitud aquí que me alabe y que me adore y pon un bonito grupo ahí con Sarayita y con Milka y con el Sami y vamos a adorar y vamos a hacer un pachangón, Señor, yo soy tu hijo. Ah, pero no me hagas sufrir, ¿eh? O sea, soy tu hijo, soy hijo del Rey. Bueno, esa es la versión que no deben de seguir. Amén. Hay que seguir la versión original que es Jesús. Hay que entender cómo trabaja Jesús, no cómo trabajó Jesús, sino cómo trabaja Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sus principios no cambian, las formas probablemente, bueno, no probablemente, sí pueden cambiar, pero sus principios no cambian y eso es lo que no debemos de perder de vista para no confundirnos. Así que Jesús escogió a 12. Y dentro de los 12, él se dio el lujo de escoger un traidor. Nosotros no escogemos el traidor, llegan solitos, ¿verdad? Pero él sí lo tenía ya en su plan. Escogió 12. No escogió más. Y tiene su explicación, pero no vamos a entrar en esas teologías ahorita. Escogió 12, un grupo reducido. No escogió 10,000, ni 20,000, ni el Estadio Azteca, ni el Estadio Luis Pirata, que ya lo van a tumbar. No escogió. Escogió 12. Y dijo, pónganse sus sandalias, sus chanclitas, agarren uno que otro burro por ahí. No me refiero a los discípulos, no, me refiero a un burro. Sí, y vamos a caminarle. Así que grupo reducido en número de personas con un alto nivel de compromiso impactando a lo grande. Ese es el plan de Jesús. Grupo reducido que tengan el alto compromiso de comprometerse con Jesús para expandir el reino de Dios. Yo espero que todos digan amén convencidos. Este grupo reducido vamos a impactar a muchas naciones. ¿Cuántos lo creen? Yo lo sigo creyendo desde el principio que empezamos, que por cierto vamos a cumplir 21 años. Eso es para el YouTube. 21 años. Y desde entonces el Señor me ha dado esa visión, siendo uno en Cristo el Señor, uno en Cristo el Señor, vamos a expandir el reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Así que lo vemos en Mateo 10:1. Todo tiene, no son elucubraciones mías, todo tiene su base en la Biblia. Dice Mateo 10:1, entonces llamando a ¿cuántos? No 13, no 11, 12. Grupo pequeño. Les dio autoridad. ¿Quién les dio autoridad? No es el pastor el que ordenó, no sé quién. No, Jesús. Si Jesús te ordenó, éntrale. Porque si te ordenaron, a lo mejor te ordenaron que te fueras, pero no. Si te ordenó Jesús,
Entonces tienes que autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Obviamente que hay un mal, ¿verdad? Circulando en este mundo, el príncipe del aire, el segundo cielo. Bueno, no vamos a... Y para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, amado. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús o ya eres un discípulo de Jesús y tienes a Jesús y sigues el modelo de Él, la voluntad de Él, le pides la autoridad a través del Espíritu Santo. Tú, cuando tengas un enfermo, tú ora por ese enfermo. Si ves un endiablado, un endemoniado, no tengas miedo. Ay, este cuate está re feo. El enfermo se le va a quitar, pero el demonio se va a salir. Decimos amén. Libéralo de eso. Tiene la autoridad de parte de Jesús. ¿Cuántos escogió? 12. ¿Se acuerdan cuando dice cuando los mandó y les dio la autoridad y les dio todo el poder? Regresaron contentos, regresaron hablando de todo lo que había pasado. Bueno, así vamos a estar nosotros. Cada domingo vamos a dar testimonio de lo que estamos haciendo para el Señor en el reino de Él, expandiendo su reino. Así que bueno, mi amada esposa va a hablar de estas dos características fundamentales de parte de Jesús para nosotros. Tiene muchísimas más, pero vamos a hablar de dos el día de hoy. Número 1, poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué más que el Espíritu Santo para que nosotros tengamos poder y autoridad? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Nosotros actualmente, gracias al sacrificio de Jesús, también estamos ungidos con el Espíritu Santo. También tenemos ese poder que nos da el Espíritu Santo. Y así como Jesús nos dijo que nosotros tenemos toda la misma autoridad que Él tuvo, también nosotros podemos estar haciendo bien y sanando a todos los oprimidos. Sanando no solamente a los enfermos, sino a los que tienen problemas, a los que están cautivos por sus malas creencias, por sus malas conductas, por herencias familiares que no son más que de maldiciones, y porque Dios está con nosotros. Pero muchas veces nos falta a nosotros el creerlo. A lo mejor todos lo sabemos porque somos gente que ya tenemos tiempo escuchando la palabra, pero nos falta creerlo, falta saber en hechos que realmente estamos ungidos por el Espíritu Santo y que tenemos el mismo poder, exactamente el mismo que tenía Jesucristo. Pero ¿cuáles son las barreras que a veces nos hacen pensar que no tenemos lo mismo que el Padre le dio a Jesús? Nuestra falta de compromiso, nuestros propios pecados, las dudas que tenemos de lo que hace Dios en nuestras vidas, precisamente por nuestra propia conducta. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el canal de Dios y sabemos que su Espíritu Santo vive en nosotros y que hemos sido ungidas con el poder del Espíritu Santo, no tendríamos por qué tener tantas dudas, no tendríamos por qué pensar que solamente Dios puede hacer las cosas cuando nosotros tenemos la misma autoridad que Jesús tuvo en esta tierra. Número 2, su ministerio lo realizó a través de 4 acciones. Primera acción, y recorrió Jesús toda Galilea. O sea, que nosotros tenemos que recorrer los lugares donde podamos expandir ese reino. El primer lugar que yo recorrería sería mi propia familia. El segundo lugar que yo recorrería serían mis vecinos, mi ambiente de trabajo, la gente que me rodea, la gente que me conoce. Enseñando en las sinagogas es la segunda acción. Por lo tanto, enseñando, ya hablamos que primero con el ejemplo. Una vez que la persona se quiere acercar, estamos en posibilidades de empezar a hablar lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Número 3, predicando el evangelio del reino, que es la intención de este año para esta iglesia, es la visión que Dios nos da,
que prediquemos el evangelio del reino de Dios a todas las naciones, y ya en este día hemos visto varios planes para poder hacerlo. Y 4, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Tenemos la autoridad suficiente para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tengo una amiga, muy querida amiga mía, que de repente se le hizo un hoyo entre el intestino y vejiga, ¿verdad? Vejiga. Entre intestino y vejiga. Entonces empezó a tener serios problemas. La operaron, se puso muy mal de la primera cirugía. En menos de 12 horas fue la segunda cirugía. Y de ahí ha estado súper extremadamente delicada, casi en lecho de muerte. Se ha desnutrido de una manera impresionante. Obviamente no la puedo ver. Tiene casi 2 meses que la operaron. Pero por audios le he estado predicando al Señor. Ella dice amar mucho a Dios, pero antes que amar a Dios, adora a todos los santos y vírgenes que puedan existir en este mundo, y le pide a varios, ¿sí? Y bueno, no la puedo ver, ni siquiera me contesta el teléfono de lo delicada y mal que está, pero a través de su esposo le mando audios, y el esposo, cuando ella está consciente y está despierta, se los pone y luego le cambia el ánimo. Entonces no hay barreras que nosotros digamos no se puede, no quiero, no me recibe, no me escucha. O sea, siempre, obviamente existe el medio cuando tenemos el deseo de bendecir a alguien. Y yo creo que ya le mandé todos los textos que habla el Señor sobre la sanidad. Y de alguna manera ella en su corazón ya cree en Dios, evidentemente, sí, pero ha volteado sus ojos y sus pensamientos realmente a Dios. Habla poco con su esposo, pero el esposo me comunica que las palabras que yo le mando son de mucho aliento para ella. Y no solamente le hablo de sanidad, también le he hablado de lo que es luchar, de lo que es estar consciente de que Dios nos tiene aquí por un propósito. Y si estamos aquí, todos tenemos un propósito que tenemos que cumplir. Si no se ha muerto es porque el Señor todavía día a día le está dando nuevas misericordias y nuevas oportunidades. Por lo tanto, no hay manera en que nosotros podamos decir, no se puede expandir el reino de Dios. Y los ejemplos los tenemos a montones. A veces la gente nos va a rechazar. La gente me rechaza. ¿Qué hago? ¿Qué me toca hacer en el poder del Espíritu Santo? Orar por esa persona, bendecir a esa persona y que Dios ponga obreros para que le hablen de Él. A lo mejor yo no soy la indicada, pero sí mis oraciones van a servir para que alguien llegue a esa persona y le testifique de Jesucristo. Amén. Y eso es bien importante. Enfermedades todos los días vemos, enfermedades tenemos familiares, incluso cada uno de nosotros. Pero recuerde, una de las evidencias o señales de parte de Dios que nos da, que es a través del poder del Espíritu Santo, es poder sanar enfermedades. Y lo hemos visto, ustedes han sido participantes, ¿no? Tal vez directa o indirectamente de lo que hemos visto aquí en la iglesia. Vimos el súper milagro de Eli, que en la lógica decías, no hay por dónde, y sin embargo ahí vemos a Eli con un riñón nuevo, etcétera, etcétera. Y bueno, mi persona no solamente fue lo que mi convicción, confiar en Dios, sino también mi esposa que estuvo al lado orando, toda la iglesia orando y muchas personas orando. Quiere decir que sí nos da a cada uno de nosotros esa autoridad y ese poder de parte del Espíritu Santo cuando creemos, cuando de verdad lo hacemos. Y no que digamos, sí, voy a orar por ti, ¿oraste por mí? Ah, de veras que debe orar por ti. No, hágalo. Crea en el Señor y crea en lo que Él está haciendo. Entonces, por lo anterior, contéstenme esta pregunta y ahorita les voy a explicar de qué se trata. Inciso A, congregante. Inciso B, congruente. Congregante es el que viene, a lo mejor hasta diario, se congrega, ¿sí? Es decir, se une con los demás. Pero el congruente no solamente es el que se congrega, el que asiste, sino el que aprende, entiende, reflexiona
y aplica en sus vidas. Y entonces cuando van a dar testimonio, porque esa es la idea, vamos a predicar el evangelio del reino, cuando vamos a dar las buenas nuevas de Jesús, cuando vamos a hablar de lo que hizo Jesús, de lo que nos enseña Jesús, de lo que enseña la Biblia, la gente le puede decir, veme eso en mí. Ve lo que está haciendo Dios en mí. Por favor, no se amarre el dedo, ¿verdad? De que diga, bueno, mira, no me veas a mí. No, que lo vean a usted, con todas sus imperfecciones, pero también con toda esa humildad en su corazón para reconocer que Dios está en usted y que usted está constantemente haciéndose del Señor para mejorar en sus vidas, para ver los testimonios de Jesús en sus vidas y decirle al mundo, soy una persona íntegra, honesta, ve a mi casa, conóceme y verás que lo que hablo es verdad. Ese es el mejor método de predicar el evangelio del reino. El mejor método de conocer la Biblia es usted, porque a través de usted la gente va a leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No tengo tiempo, después si quiere platicamos lo que guste, le enseño, le comparto todo lo que estoy hablando. Ahora, si contestaste al inciso B, gloria a Dios, aquí hay puro congregante o puro congruente. ¿Qué hay? ¿De veras? Bueno, los vamos a probar. Entonces quiere decir que has estado aprendiendo a ser un discípulo de Jesús, dispuesto y preparado para expandir el evangelio del reino de Dios. ¿Sí? Y hemos estado hablando del reino de Dios, el evangelio del reino de Dios, y bueno, vamos a ver eso. Aquí quiero que descubra que no fue lucubración mía, no fue una idea mía, no fue una inspiración o andaba en otra onda. Porque esto lo venimos diciendo durante ya muchos años, de Veracruz para todas las naciones. ¿Por qué de Veracruz? Pues porque estamos en Veracruz, no es porque seamos los únicos, ¿verdad? Sino porque estamos aquí y de aquí partimos para todas las naciones. ¿Qué nos pide Dios que demos al mundo? Aquí está representado lo que es la Organización de las Naciones Unidas, todos los países, este es el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué nos pide Dios que demos al mundo? Bueno, vamos a la Biblia. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? ¿Y por quiénes? Por la iglesia. Para testimonio, o sea, no nada más rollo, a todas las naciones. ¿A cuántas? Y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Vendrá el fin de los tiempos, el fin de esta era. No se vaya con la onda de las películas que el mundo se destruye y que vienen los rusos y que no sé qué y que bla, 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 y ahí viene una gran guerra nuclear y desaparecemos y nos vamos al cielo. Lea su Biblia. ¿Sí? También cuando guste vamos a tener un espacio especial para hablar de los últimos tiempos. ¿Les gustaría? ¿Sí? ¿Les gustaría saber del Apocalipsis? Pero la verdad del Apocalipsis, ¿sí? No rollos, no fantasía. Bueno, y me van a decir que sí, ¿eh? Okay. Entonces, nosotros somos los encargados de que los tiempos se cumplan. Ahora, si no queremos, pues Dios nos dice, bueno, háganse un lado porque ahí vienen otros que sí quieren. Él lo va a hacer con quien quiera. Nosotros estamos en su voluntad. ¿Cuándo va a ser? No sé. ¿En qué hora va a ser? No sé. Pero lo que sí sé, o lo que debemos saber, es que estoy cumpliendo su propósito por el cual estoy en este mundo. Expandir su reino. Y estoy aprendiendo cómo hacerlo. Así que vamos a entender lo de las naciones. En Apocalipsis 7:9, o sea, vemos el presente, ahora vamos a ver el futuro, para entender a qué naciones se refiere el Señor, o a qué se refiere con el término naciones en la Biblia. Dice, después de esto miré, y aquí una, ¿qué? Gran multitud, la cual nadie podía contar, gloria a Dios, de todas las naciones, aquí está la clave, y tribus, y pueblos, y lenguas. Es decir, lo que te está dando a entender la Biblia, que no es, cuando dice nación, no se refiere a un país, a un México, Estados Unidos, sino se refiere al país, pero también se refiere dentro de ese país, qué tribus hay, qué pueblos hay, qué grupos sociales, qué lenguas se hablan. Por ejemplo, en México tenemos muchas etnias y tenemos muchos dialectos. Tenemos el totonaca, tenemos ahí recuérdenme, se me fueron
el mixteco, zapoteco, el maya, sí, el jarocho, en fin, hay muchos, sí. Entonces, hay muchas etnias y dice, bueno, a esos ve. Es que tú estás pensando en África, no, ya fuiste a los zapotecos, ya fuiste aquí a Papantla, a los papantecos, ya fuiste con ellos. Ay. Entonces, a eso se refiere. Por eso nosotros estamos en la visión y en el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Sí es posible? Sí es posible. Usted ve aquí, de repente se vienen los de Chiapas, se vienen las mujeres de Chiapas con sus niños. Sí, y ellas hablan de dialecto, ¿los han oído hablar? Bueno, compártales del Evangelio del Reino. Denles una ofrenda, abrácelos, no sé. Comparte el Evangelio del Reino. Ya está cumpliendo lo que dice la palabra. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Qué glorioso va a ser ese momento. Ahí nos vamos a ver todos. ¿Ok? No sé en qué fila, pero ahí vamos a ver. O sea, pórtese bien para que esté en la mejor fila, porque hay niveles. Eso también, después les hablo. También les voy a hablar. Sí, hay quien va a llegar al último, como siempre. Allá métanlo por allá atrás. Sí. Ahí va a haber pantallas para que vean, pero no va a estar ahí delante del Cordero de Dios. ¡Wow! Así que los puntuales, ahí va la pedrada. ¿Sí? Él no va a estar con que a la hora que quiera, no, como las vírgenes. 5 fueron puntuales, 5 no. Digo, a las 8 cierro. ¿Y qué decimos? No, loco, espérate tantito. ¿Qué tiene que llegues 15 o 20 o media hora, 1 hora tarde, loco? Entonces te va a decir Jesús, pues loco, vete con tu flota, loco. Aquí no hay locos. Amén. Bueno, si deseamos dar el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, la pregunta es ¿a qué se refiere o cómo es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Aguantan todavía? ¿Sí me aguantan un rato? Bien. Lucas 4, 16, 19. Aquí está la clave, aquí está la respuesta para saber cómo es y de qué se trata de estar predicando el Evangelio del Reino de Dios. Todo basado en la palabra de Él. Y aquí está la enseñanza. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, está hablando de Jesús, entró en la sinagoga. ¿En dónde? En Nazaret, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Yo me imagino ese momento, qué maravilloso momento. Los que estaban ahí ni en cuenta. Ese muchacho va a hablar. 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Todavía no habían aprendido a personalizar la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, es una carta personalizada. Y cuando tú lees este texto, es literal. Dilo así, si crees en el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Decimos amén. Y dice, por cuanto que me ha ungido, ¿a quién? A mí. ¿Para qué? Las buenas nuevas, no los chismes, no las invenciones, no las fantasías, no el Photoshop, no el te amo, bla, bla, bla. No, la neta del planeta. Eso es lo que te dice Dios. Las buenas nuevas, ¿de quién? De Él. Las buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. Ay, hay que ir a los pobres, los que no tienen dinero, pobrecito. Eso es interpretación de quién sabe quién. Ahorita va a ver la verdad. Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los que están quebrados. ¿De qué? Del corazón. ¿Qué hay en el corazón? Pensamientos, emociones, sentimientos, voluntad, lo que te ha afectado ahí. Ahí es donde te manda el Señor. Y aquí empieza a entenderse qué es predicar el Evangelio y a quién y cómo. Lo primero, entonces, ¿quiénes son esos pobres? Dice, son los creyentes activos que creen en servir a Dios con humildad. Aquellos que han aprendido que no soy el gran yo soy, soy el gran no soy. El gran yo soy se llama Jesús. Decimos amén. Pero el gran no soy, ese soy yo. Porque el que ocupa el trono en mi corazón se llama Jesús. El que hace las cosas divinas se llama Jesús. El que hace lo sobrenatural se llama Jesús. El que hace lo imposible posible se llama Jesús. No yo.
Así que he entendido que Él es el Rey de mi vida, el Señor de mi vida, y yo solamente hago su voluntad. ¿Para qué? Para atender a aquellos que están quebrados, que no tienen esperanza, que no saben ni qué onda, que los han engañado, que los han engatusado, que los han defraudado, que les han mentido, que les han oprimido, etcétera, etcétera. Ahí es donde va el humilde de corazón. Segundo, dice Jesús, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son esos cautivos? ¿A quiénes se refiere? Son los que están esclavizados a una manera de pensar contraria a la mentalidad del reino de Dios. ¿Cuántos conocen ustedes que están esclavizados a una manera de pensar? Adictos, aquellos que tienen filosofías, quién sabe de quién, aquellos que están envueltos en religiones, lo que mencionaba mi esposa, aquellos que están siguiendo a un líder de no sé qué, aquellos que están totalmente en desacuerdo con los principios de Dios, porque los acomodan, porque alguien les dijo que así no era, que era de esta manera, y están esclavizados a esa manera de pensar. El evangelio del reino se trata de decirle la verdad y liberar o librar de esas adicciones, de esa manera cautiva, y cautivarlos al pensamiento de Cristo. Decimos amén. Así que después dice, y vista a los ciegos. No solamente se refiere literalmente a aquellos que tienen ceguera y te voy a devolver la vista, no, es algo espiritual, es ver algo espiritual del reino de Dios que jamás hayas visto antes, es ver el poder de Dios con señales y prodigios. El Hijo de Dios vive con el que hace señales y prodigios, con el que hace lo sobrenatural, lo natural cualquiera. Lo natural cualquiera lo pueden hacer de diferentes maneras y colores. Aquí podemos montar un show, poner luces y contratar a no sé quién y ¡ay, qué bonito! Pura emoción. Lo importante es lo que vives en el día a día como persona. Cuando te levantas y ves al espejo y pregúntate quién es esa persona que está en el espejo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo he vivido mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Soy una persona honesta? ¿Soy una persona que dice la verdad siempre? ¿Soy una persona que hace bien las cosas, que trabajo bien, que hago las cosas con excelencias, que no le miento a las personas, que hago el bien a las personas, que me ocupo de levantar la vida de las personas, que he roto con el egoísmo humano que tengo en mi corazón y siempre estoy viendo cómo poder bendecir a una persona con lo que Dios me da, no lo que yo tengo, no lo que yo he procurado o lo que he transado, perdón, lo que he trabajado? ¡Wow! Perdón, me faltó decirle que se trajeran un casco y un cinturón, porque hay turbulencia. Eso es estar predicando el evangelio. Ahora, dice el versículo 18, en la cuarta parte de ese versículo, a poner en libertad a los oprimidos por las cuestiones espirituales, y que además, oprimidos por el mundo, es calificar al descalificado. Cuando el mundo te clasifica, y te dice, estos son los bonitos y estos son los feos. Estos son los guapos y estas son las feas. Estos son los inteligentes y estos son los tontos. Estos son los destacados y estos son los que no sirven para nada. Y te empiezan a moldear de alguna manera un modelo que no tiene nada que ver con Dios. Porque entonces si no estás de acuerdo con eso, acorde con ese modelo, entonces qué mala onda es Dios y te meten esa idea. Es que yo no llegué a la repartición de cerebros. No, pues, no. ¿Por qué Dios me hiciste así, Señor? ¿Por qué no me hiciste feo? No, digo, ¿por qué no me hiciste más guapo? ¿Por qué no me hiciste delgadito? ¿Por qué no me hiciste alto? ¿Por qué no me hiciste chaparrito? Y vaya, qué inconformidades y todo. ¿Por qué? Porque estás siguiendo un modelo que te oprime. Y ese no es Dios. Si no, Dios sería injusto. Todo lo que Él te dice que hagas, lo puedes hacer si entiendes que el poder del Espíritu y la autoridad del Espíritu te lo va a lograr en ti y a través de ti. Y finalmente, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La gran buena nueva que hace posible todas las buenas nuevas es que Jesús ya radica en los hombres. Decimos amén. Ya radica en ti. Decimos amén. Ya radica en tu corazón.
Si tú lo has aceptado en tu corazón, Él ya está en ti, no está fuera de ti, no está en un templo hecho por manos humanas, no está en quién sabe dónde, está en ti si has convencido de la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario que Dios nos entregue el reino? Vamos a ver, mi esposa amada también les va a decir esto. Porque los judíos nos entregaron los templos, construcciones humanas, los rollos, la ley y sus ordenanzas y un sistema religioso. Entonces, realmente de parte de los judíos ya recibimos lo que es la escritura como tal, ya la tenemos, ya la disfrutamos, sabemos que son el pueblo escogido de Dios, la ley y sus ordenanzas desde años y años y años atrás, tenemos ya la ordenanza de parte de Dios de cómo teníamos que comportarnos, de cómo teníamos que hacerlo. Y finalmente el sistema religioso en el que está enfocado solamente en el poder del Espíritu Santo directamente en nosotros mismos. Jesús nos da su reino por encima de todo lo anterior, donde el recurso más valioso somos nosotros. Entonces, el mismo Dios que nos ha llenado de todas sus ordenanzas y de todas sus leyes y demás desde el Antiguo Testamento, a través de Jesucristo vino y rompió todo lo que era la ley para que ahora estuviéramos viviendo por la gracia. Y precisamente el recurso más valioso que nosotros tenemos es el mismo Jesucristo con su Espíritu Santo morando en nosotros, para que tengamos la libre convicción de que ahora sí somos libres, como dice la canción, totalmente libres, y tenemos todo lo necesario en nuestras manos, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder estar predicando este evangelio del reino de Dios. Y a lo mejor muchos de ustedes al estarles diciendo, predicando el evangelio del reino de Dios, se imaginan pararse en una alameda, en un parque, o a empezar a hablar. Si Dios no te dio eso, pues no es así. Hay otras maneras en las que puedes predicar el evangelio del reino de Dios, y es simplemente platicando con tu mejor amiga, con tu familia, con la vecina, con la persona que conozcas, de una manera natural. Cuando nosotros aprendemos a escuchar de parte de la gente lo que habla, en menos de 5 minutos hasta los psicólogos dicen que se puede saber qué piensa y qué siente una persona. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta y estar muy interesados en lo que está hablando la persona, porque de algunas palabras de la propia persona nos podemos agarrar para empezar a hablar de parte de Dios, para empezar a enseñarle, para empezar a compartirle. Esa es la mejor manera en que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros, precisamente en extender el evangelio del reino de Dios. Así es, y más adelante, como decía, en tercer domingo vamos a entender por qué somos el templo de Dios, por qué somos ese tabernáculo, por qué somos algo más que una construcción, por qué Dios no está en una construcción, Dios está en tu corazón. Decimos amén, Él opera en ti, no opera en la construcción. Porque la ley no fue precisamente abolida por Jesús. Jesús vino a cumplir la ley, pero nos enseñó de qué se trata esa palabra escrita en nosotros. Y por otro lado, Jesús no vino a implantar una religión, un sistema religioso. Él vino a establecer su reino. Así que bueno, en conclusión, iglesia, predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Número 1, seamos los que levantan el nivel de vida de las personas, no los que los bajan. Número 2, seamos los que enseñemos a tener la mente de Cristo, no el lamento de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo es lo que debemos nosotros enseñar. Número 3, seamos los que vivimos congruentes con lo que predicamos y decimos ser. Importantísimo. Con lo que predicamos y decimos ser. Si somos de Jesús, andemos como Jesús anduvo. No como nosotros, no como la religión, no como un sistema, sino como Jesús anduvo. Y cada uno de nosotros somos diferentes, nos diseñó diferentes, pero con un solo propósito, conocerlo a Él y darlo a conocer a Él. De la abundancia de tu corazón, de la abundancia de tu pensamiento, serás tú. Número 4, seamos los que motivemos e inspiremos sin discriminación. No vamos a clasificar, no vamos a ser elitistas, no vamos a discriminar a nadie, vamos a calificar al descalificado, como dice nuestro mentor, porque aquel que tú dijiste que era de lo
¿qué va a llegar a ser cristiano tan solo? Te da una sorpresa. En la mañana me comentaba Andrés, tuvo una reunión con sus miguis de hace 40 y tantos años de ingeniería, ¿verdad, Andrés? Y conoció a varios ahí, reconoció, porque luego nos reconocemos después de tantos años, y uno de ellos que era bastante inquieto, bastante travieso, muchos detalles negativos, lo vio exponiendo textos bíblicos en la reunión, y dice, ¿y qué te pasa? Dice, es que ahora soy pastor. ¡Wow! Sí, todos ustedes me descalificaron, pero Dios nunca me descalificó. Decimos amén, denle una ofrenda de palmas. Que nadie te discrimine. Que nadie te discrimine. Número 5, ¿ibas a decir algo? 5, seamos los que enseñemos a vivir la gran verdad siendo llenos del Espíritu Santo. Solamente así, no de una religión, no de puro bla, 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 puro rollo, sino del Espíritu Santo, y compórtate como Jesús. Observa a Jesús en la Biblia, cómo anduvo Jesús. Él se sentaba, a ver, vamos a platicar, les voy a enseñar. Él sanaba, dice, en el nombre de Jesús. Y cuando venía un endemoniado le decía, váyanse. ¿Qué le pasa? El endemoniado parece el que está predicando. No. Sé Jesús, para que me entiendas. Sé Jesús. No más, no menos. Sé Jesús. Jesús vive en todo aquel que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Y acuérdense, no basta con recibirlo nada más. Deja que empiece el proceso de transformarte a su imagen y semejanza. Muchos nada más lo reciben y se llenan de conocimiento, pero siguen siendo lo mismo. No han nacido de nuevo, no se han transformado y siguen pensando como piensa el mundo. Es que así soy, así me hizo Dios, es que no puedo, es que no me sale, es que entonces Dios es un mentiroso, Dios es mala onda, Dios es injusto, porque tú lo estás declarando. Fíjate bien lo que declaras. Negar que puedes algo que Dios te dice que sí puedes hacer es estar difamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí te la dejo de tarea, porque esto es para todos. ¿Para cuántos? Para todos. Decides tú, el que quiera venir en pos de mí. Está clarísimo el Señor. Así que, amada iglesia, tengamos esta confesión. ¿Nos gustan las confesiones? Vamos a confesarlo y vamos a vivirlo. Prediquemos las buenas noticias del reino de Dios desde Veracruz a todas las naciones. ¿Cuándo? Cada día. Si no tiene tiempo, si le da flojerita, mínimo comparta la receta diaria, por favor. Mínimo, y eso ya es pecado. Le digo por qué. Porque el que lo sabe hacer y no lo hace, le es pecado. Y usted por lo menos sabe que hay un Dios y por lo menos sabe hablar. O no sabe hablar. ¿Hay alguien que no sepa hablar? ¿Todos saben hablar? ¿Sí? ¿Saben pensar? Excelente, se dieron cuenta ahorita que sí saben pensar. ¿Saben escuchar? Entonces sí están dotados para tener una relación con Dios. Y Dios quiere hacer algo maravilloso que nadie, mire, lo que le dio a Yassi, nada más a Yassi se lo dio. Y Yassi es la encargada de bendecir a todo el mundo. Yassi le puede decir, no, yo no quiero. Yassi, te estás perdiendo la gran oportunidad. Y Yassi te da 1 y 2 y 3 mil millones de oportunidades. Él podría decir, bueno, escojo a quién está ahí atrás de Yassi. Alice. Escojo a Alice porque Yassi no quiso. Y así se va. Hasta que llega alguien y dice, yo, heme aquí, como aquel profeta. Dios no quiere que tú te pierdas la oportunidad que tiene para ti. Tú eres especial para Dios. Cada uno de ustedes son especiales para Dios. No se dejen llevar por el mundo. No dependan del mundo.
No confíen en el mundo, no le crean al mundo. Depende de Jesús, confía en Jesús y ten fe en Jesús. Activa tu fe en base a Jesús y verás grandes prodigios y vendrás grandes maravillas, y tú serás un poderoso guerrero, poderoso instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas todos los días, y ocuparás tu vida en las cosas eternas, y las cosas temporales irán desapareciendo de tu vida. Ya no te fijarás en que si te ves bien o si te ves mal, o que vas a poner, qué mentira vas a poner. Vas a hacer una versión verdadera de Cristo Jesús en ti, y entonces eso es lo que va a impactar al mundo. Y no necesitas pensar en 10,000 gentes, en 100,000 gentes. Piensa en una persona el día de hoy. Piensa en 2 personas el día de hoy. Y con esas 2 personas agárrate y dile al Señor: enséñame para hacer un gran grupo aquí. Porque a través de estas 2 personas que a lo mejor nadie pela y nadie creyó en ellas, se van a levantar iglesias y se van a levantar ministerios y se van a levantar naciones enteras para adorar al Rey de Reyes y Señor de los señores. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gracias. Así que, amada iglesia, hoy tenemos una gran oportunidad, un gran escenario que Dios ya nos preparó para que andemos en Él. Eso ya está preparado, no está pensando cómo lo va a hacer, ya está preparado. Para Unidad Cristiana Adonai ya está preparado, y para todo aquel que se sume a esta visión ya está preparado. Solo basta con que tú le creas a Dios, que tú medites en la palabra de Dios, en lo que el Espíritu Santo te va a dar, pero necesita que tú tengas el tiempo, la disposición, la administración de tus actividades en el día a día, para que realmente Dios sea el primer lugar y sea lo más importante de ti. Y puedas decir: Señor, qué hermoso es levantarse y empezar el día contigo y finalizar el día contigo. Desde la mañana me das puras buenas nuevas, puras excelentes noticias. Y me da gusto estar bendiciendo a tanta gente. Y cada día enséñame con quién voy a compartir, enséñame a dónde voy a ir, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Cuando la iglesia se levanta de esa manera, wow, no hay demonio que le haga frente. Los demonios nos tienen miedo. Por eso no hablamos de demonios aquí, hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús. Esos ya están vencidos. Yo me junto con el vencedor. Yo me junto con el que ya triunfó. Yo me junto con el que ya me salvó y ya me dio vida eterna. Y Él es su nombre, sobre todo nombre, y es el Rey de Reyes, Señor de Señores, al que amo por todo mi corazón. Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. Les voy a pedir que nos pongamos en pie. Pónganse en pie, por favor. Y vamos a hablar con Dios, vamos a creerle a Dios, vamos a darle gracias a Dios y vamos a darle un sí a Dios. Así que cierre sus ojos, vamos a hablar con Dios, vamos a orar con Él. Padre, te damos gracias, muchas gracias, por habernos creado, por habernos dado vida, por hacernos saber tu verdad, porque a través de tu verdad te conocemos, y te conocemos como un Dios maravilloso, y conocemos lo que nosotros somos para ti, y conocemos lo que tú tienes para nosotros, y es maravilloso saber que el reino tuyo nos pertenece, que las cosas del reino tuyo nos pertenecen, y que baste con creerlo y dejar que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé autoridad y poder para ir haciéndolas realidad en nuestras vidas. Señor, aquí está tu iglesia, aquí está quienes creemos y estamos dispuestos a expandir tu reino a través de predicar el evangelio de ese maravilloso reino. Te pedimos, mi Dios, en esta mañana que nos bendigas, que nos unjas con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu Espíritu Santo cada día para ser mejores personas, para ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos, para mostrar al mundo quién es Jesús, no una religión, no mi persona, no mi trabajo,
quién es Jesús en mi vida y a través de mi vida. Que muchos se impacten por lo que está haciendo Jesús en mí. Que muchos se convenzan que solamente hay un Dios dentro de mí. Que solamente Jesús es a quien yo sigo y busco y obedezco cada día de mi vida. Amada iglesia, Dios tiene algo maravilloso para ustedes, para cada uno de ustedes. Ya no prohíban, ya no limiten a este mundo. Tengan una comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Y díganle: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Voy a dejar de ser mi antigua versión. Ya no me voy a aferrar a decir soy tal o soy cual. Solamente diré: soy un hijo o soy una hija de Dios. Y voy a hacer tu voluntad. Y voy a cumplir tu propósito. Y estaremos viendo grandes cosas a través de cada una de sus vidas. Ustedes todavía no ven todo lo grandioso que tiene Jesús en sus vidas. Abran su corazón y díganle: sí, Señor, me voy a atrever a creerte. Me voy a atrever no solamente a confesar, sino a vivir esa promesa en mi vida. No sé cuánto me va a costar, no sé cuánto tiempo va a pasar. Lo que sí sé que esta verdad tiene que ser realidad en mi vida y a través de mi vida. Y muchos, quiero que muchos se enteren, no para vanagloriarme, sino para que se conviertan a ti y llegue ese día maravilloso en que quiero estar contigo por toda la eternidad. Enséñame, Señor, tu verdad, para caminar en tu verdad, para ser guiado por tu verdad. Gracias, gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tú nos tienes la confianza y nosotros hacemos un pacto contigo de ser responsables, de ser comprometidos con tu voluntad, con tu palabra, con tu propósito, y poder darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga. Denle una ofrenda fuerte, pero fuerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias a mi bella esposa que hoy me acompañó. Fue un privilegio. Y aquí tenemos a Sofi, que ya me dijo que cumpliendo 8 años ella va a predicar aquí. Ella me lo dijo. Bueno, me dijo que nada más 5 minutos, así que voy a respetar eso, porque tiene que ir a clase, dice. Así que gloria a Dios, Dios se está levantando y Dios nos está anunciando su reino y nos está diciendo: hey, iglesia, ya, vamos por esas almas. Que Dios los bendiga.